Cierra tus ojos. Haz 3 respiraciones muy suaves, muy lentas y muy profundas. Inhalando y exhalando por la nariz las 3 veces. Esta meditación está siendo canalizada. Imagina cómo te vistes con un traje de luz que te cubre por completo. Ese traje tiene inteligencia superior y recursos ilimitados. En tu meditación te va a ayudar en caso de requerirse y además te protege. Ya lo está. Ahora con el traje ya puesto, lentamente y muy suavemente, identificando el lugar donde te encuentras. ¿Cómo es? ¿Dónde estás? Estás dentro de un globo aerostático. Extraño, pero así es como estás. Estás dentro del globo y vas transitando por el cielo. Este globo es opaco, por lo tanto tú no puedes ver hacia el exterior, pero sabes que vas muy alto. Y aquí dentro del globo se siente mucha calidez. No hay ningún fuego. Esto es lo que es extraño. Pero se siente iluminado, está iluminado y se siente cálido. Es confortable. Estás disfrutando de este viaje, aunque no veas nada. Sabes que es muy, muy alto y es muy placentero este viaje. De pronto, por algún movimiento que haces, te das cuenta de que hay unas especies de película adherida al globo, a las paredes del globo, como si fuera una especie de persiana, pero es algo rara también, porque está pegada al globo, no se notaba que era una ventana. Y la escorres, y entonces ahora sí puedes ver hacia el exterior. Y la descorres toda por completo para que te quede el globo todo completamente transparente. Y entonces, al ver el exterior, percibes que este lugar ya no está dentro de la tierra. Estás transitando en el espacio exterior y ves a lo lejos puntitos de luz, pero muy, muy a lo lejos. Aquí realmente lo que percibes es oscuridad. Y esta es una especie como si fuera un océano inmenso, oscuro, pero también te hace sentir bien estar aquí.
Te das cuenta de que tú perteneces a todo esto, que tú formas parte de todo esto y que es inmenso y es hermoso. Aún en esta oscuridad lo puedes apreciar así. Cierras los ojos en una especie de pestañeo y al abrirlos nuevamente te encuentras en algún lugar ya dentro de otro planeta, en una cápsula espacial, donde sea, estás en un lugar ya fijo y te sales del globo y al salir percibes y te das cuenta de que hay muchísima gente como tú y que también hay muchos globos. Es un lugar de encuentro y los que te ven te aplauden, te dan la bienvenida. Esta es una reunión extraordinaria, te dice alguien por ahí, y ya nada más te esperábamos a ti. Te incorporas al resto y todos toman un lugar para sentarse dentro de una especie de teatro circular muy grande. Y de pronto, de varios lados de estas gradas, van saliendo seres especiales que se juntan en el centro y desde ahí los saludan a todos y se alza una voz, se escucha en representación de todos. Hermanos, este es un momento especial de unión. Tan solo porque estén aquí, ya están recibiendo bendiciones infinitas muy especiales. Gracias por estar. Gracias por venir a proporcionar su energía, dice esta voz que no se identifica bien de cuál de todos los que están ahí, a cuál de todos ellos corresponde. Y de pronto todo se llena de una bruma extraordinaria, de colores, es multicolor. Y esta bruma, al estarla inhalando, te hace vibrar de manera especial y te llena, te ilumina también y ves cómo todos se iluminan con estos colores multicolores. Y aquí se forman todos uno solo, porque ya la luz de cada uno se interactúa con las de los demás, formando un solo ente aquí, iluminado. En este momento de unión, sintiendo una paz y una plenitud impresionantes, inconmensurables. Haz una inhalación muy profunda y de manera muy lenta y muy suave, pero toma tu tiempo para hacerlo. Bueno, pues vamos a revisar tareas, ¿les parece bien? Doris, cuéntanos cómo te fue. Este, se trató de pedirle al Espíritu Santo
que nos ayudara a reconocer lo que hay atrás de cada problema, preocupación, actitud, ¿verdad? Este, yo siento como que no hice a profundidad la tarea porque no tengo muchos ejemplos, así como muchos testimonios, como que ponga de ejemplo, encontré esto en tal persona. Lo único que se me vino a la mente y me quedé como que dije, bueno, esta parte yo ya me la sé, esta tarea está como que hasta cierta manera fácil porque hay que fijarse a veces en la gente y sí analizarla, ¿verdad? Y al analizarla, pues a veces sí está uno como que preguntándose, bueno, ¿y por qué actúa así? Y pues el ejemplo más claro que yo siempre desde niña lo tuve fue el de mi papá, que ya una vez lo comenté, que es una persona muy, muy, muy difícil, muy gritona, una ira constante, siempre le gusta estar regañando, pues, estar a la defensiva, o trae un ego muy, 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 muy superior. Y sí, por el apellido Strauss, mi papá siente como que él es lo máximo, ¿verdad? Y cositas así. Entonces, pues yo desde chica lo quise más o menos por ahí como en la secundaria. Empecé a analizarlo y ver el porqué. Yo creo que pues eso, de eso sirvió que mi papá fuera así, para hacerme a mí un poquito más sensible a el porqué de las personas que me rodean. Y él fue el ejemplo vivo. Pues buscándolo encontré pues que él simplemente fue falta de amor y tiene muchos miedos infundados también. Y pues, y como número 3 pues ha sido una persona que fue un trabajador al 100 muy proveedor, pero nunca estuvo presente y nunca tuvo tiempo como de terapiarse, como desgraciadamente mucha gente pues no tienen el tiempo, ¿verdad? De ellos buscar el porqué de su situación y van pasando por la edad. ¿Será que esos son los niños adultos que a veces decimos que pues Ujú, pasan las lecciones y como que no las aprenden y se vuelve a repetir y están siempre en la defensiva, ¿verdad? Entonces yo creo que ese fue el vivo ejemplo que yo he tenido en mi familia o más cercano a mí. Y pues de ahí partió como que siempre analizo la gente, trato de ver el porqué del fondo de esas actitudes, ¿verdad? Ujú. muy bien, Miriam. Perdón, Doris. Ok. Pero entonces ahora en lugar de tratar de encontrar el por qué, en cuanto lo identifiques, si no es real, ¿no? En- Porque en la esencia de todo, eso no es real. Eso no es real, sí. Ujú. Yo callo, siempre ante eso, Pero para tus adentros, sí, esto sí. no es real. Yo siempre Ellos, Ahora me defiendo, pero con manera de defenderme, así muy tranquila, muy pausada. Mi hermano sí le sigue el juego, terminan enojados, se dejan de hablar un rato y luego le siguen. Pero mi actitud siempre ha sido así, ¿verdad? De que mantengo a veces hasta una distancia con él. Ujú. ujú, Pero sí, eso no es real. Ujú. ujú. Porque en la esencia de él se encuentra la perfección, pero Mm, como tú dices, está revertido de experiencias de desamor y cosas así. Entonces, pues sí, ahí está el ego en su máxima sí, expresión. Mm. sí. Bueno, vamos a ver. Gracias, Doris. Noemi. Bueno, vi la clase en diferido y vi que Espíritu Santo, ayúdame a reconocer el significado de esto que me preocupa, de este comportamiento o de esta actitud. Pues prácticamente pues no lo apliqué mucho, nada más podría decir ayer que tuve una conversación con mi hermana y entonces hubo una situación, algo que me dijo, bueno, yo le comenté de que pues que se cuidara, que no hiciera qué hacer tanto, que no se afanara. Entonces sí hubo algo que me dijo y yo me sentí ofendida. O sea, y ya mejor lo que hice es cortar la comunicación, porque pues yo tengo a alguien que me ayude y me dice, es que yo no tengo a nadie que me ayude, ¿no? Yo lo sentí muy directo y ya después le colgué y ya después dije, pues hice bien en colgarle porque yo iba a tal vez entrar a otra dinámica, no estaba yo muy bien y ya pues le pedía que por qué se había presentado esta situación. Yo dije, bueno, yo debo tener calma
yo debo estar, no, no tomarlo como una ofensiva y pues yo lo que a veces uno quiere es ayudar a las personas, pero pues hay situaciones en que mejor dejamos que ellas hagan lo que quieren hacer, ¿no? Lo digo porque pues ella estuvo conmigo como 3 meses, pero yo sí la vi muy cansada, muy agotada, y entonces yo sé que tiene alguien que la puede apoyar y no le pide ayuda, que es su hijo, entonces llega a su casa a hacer todo el quehacer y siento que eso la agobia, ¿no? Y al final de cuentas, pues yo entendí que cada persona pues es diferente a uno y que ella pues si lo hace es porque lo quiere, ¿no? Pero la actitud de ella de contestarme así como que es que yo no tengo a nadie que me ayude, yo lo sentí muy, muy ofensivo, así como ella me respondió, pero al final pues mejor yo corté la comunicación y me comenté y dije, bueno, esta es una situación que está fuera de mi control y yo no puedo controlar a nadie y entonces mejor que el Espíritu Santo tome el control en esta situación, ya sea con mi esposo, con mis hermanos, y que yo solamente sea responsable de lo que yo pienso y creo. Ujú. Muy bien. Ok, Noemi. Pues sí, así es como debe de ser. Gracias. Chiquis. Pues yo no lo hice tal cual, o sea, yo le decía al Espíritu Santo que se hiciera cargo de la situación y sigo portándome de mal y, y me sigue costando trabajo. Sigo trabajando en lo mismo. Me causan. Sí, me sigue costando trabajo, de verdad que lo estoy haciendo mucho, pero sí me sigue costando mucho trabajo, porque cuando me doy cuenta, chin, ya dije, ya despotriqué y ya hablé mal, pero Sí, sigo trabajando. sí. No solo, bueno, tú hablaste mal, pero también, aunque nada más uno lo piense, ¿no? De todas maneras, ahí sí, Sí, ya sé, pero por lo pronto sigo teniendo la el tache. apariencia jala muy fácilmente. Sí, Pero pues lo importante ahora es esto, que te das cuenta, que se da uno cuenta, ¿no? Y entonces pues ya trata de corregirlo. Y la corrección es válida en el momento en que se dé. Pareciera como si el milagro es atemporal. Entonces, en el momento que lo pienses, en ese momento corriges, en ese momento está bien. y créeme de verdad que ya no busco noticias, ya no busco, pero me llegan. Y Sí, entonces y me encabrito, la verdad. O sea, digo, ¿cómo es posible, Dios mío? ¿Y estás tú dentro de esta? Y otra vez le digo, ay, Diosito, perdón, pero bueno, me tengo que portar mejor. pues ahí vamos. Gracias, chiquis. Miriam, Yo también fue una semana, creo, así equilibrada un poquito. Yo como Lupita, sigo que de repente la mente me hace, o los sucesos me hacen decir cosas que no quisiera. Pero pues sí me doy cuenta y ya trato de corregir y pues evitar entrar en esas situaciones discordantes. Y pues sí, realmente yo he puesto en manos del Espíritu Santo las situaciones, sobre todo con un sobrino que ha tenido problemillas y bueno, ahí vamos, adelante. Sobre todo que tuvo una situación laboral un poco difícil, bueno, un pleito, ¿no? Entre muchachos ahí. Pero bueno, entonces de repente que iba a haber demanda y todo, y bueno, él me habla luego, luego a mí, ¿no? Y ya, pues yo puse todo en manos del Espíritu Santo y qué más puede uno hacer, ¿no? Dije, no, no lo puedo resolver, entonces, y se solucionó muy bien, muy rápido, qué bueno, sin problemas, parece que ahí va todo. qué bueno. Muy Sí, bien, Miriam. y por lo demás, pues es que sigo poniendo en sus manos y pidiendo fuerza pues para realizar, ¿no? Todos mis propósitos, porque de repente me desvío, sobre todo porque ya sea que juzgo o critico un poco o algo, ¿no? Y entonces me sigue faltando esa fuerza para lograrlos, pero creo que voy
voy tratando de realizarlo, voy poniendo todo en manos. Yo les he comentado que le doy mucha guerra al Espíritu Santo, pero me aferro para que, para lograrlo. Pero es que eso es lo que nos piden que hagamos. Así que eso está muy bien, Miriam. Sí, gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues vamos a revisar entonces ahora lo que el maestro tiene para nosotros. Estamos en el capítulo 11, subcapítulo 7, 8. Subcapítulo 8, el problema y la respuesta. 8. El problema y la respuesta. Y en el párrafo número 6. Sí. Bien. Vamos a ver qué nos dice el maestro el día de hoy. Alice, nada más yo me quedé aquí un poquito con esta frase, ¿no? Que le he traído aquí un poquito. Es que dice, este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Sí, no sé. Esa frasecita ya, sí vimos la clase anterior, todo lo analizamos, pero como que un poquito me hace un poquito ruido, ¿no? Porque dice, no podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá, ¿no? O sea, pero habíamos comentado que hay que agradecer, no pedir, como teniendo carencia, ¿no? Entonces ahí es donde un poquito, siempre es solo agradecer, pregunto, ¿no? Siempre agradecer. No, o sea, por ejemplo, Ujú. al estar, como tú dices, estamos siendo ahí le estamos dando mucha lata al Espíritu Santo, porque le Ujú. estamos pidiendo ayuda, Sí, le estamos dejando en sus manos esto, o le estamos sí, pidiendo ayuda que nos ayuda a ver esto, etcétera, ¿no? O sea, sí. eso no estamos pidiendo con un sentido de carencia, aunque de alguna manera sí lo es, porque no es de índole material nuestra petición, ¿no? Sino es una petición Espiritual, para que nos ayude a ser mejores, sí. Ok. ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido es en donde, pues, todavía es un buen trabajo el que requerimos hacer y por lo tanto de la ayuda que requerimos, ¿no? Ok, muy Sí. bien, gracias, Ujú. sí. Pero de todas maneras, vamos a ver. Sí, sí, Tal está vez muy bien. que lo Ajá, voy a repetir, pero sí, porque vale la pena, porque aparte nos sirve de contexto para lo que sigue, ¿no? sí, Entonces dice, tal vez te quejes de que este curso, estamos en el 5 para que sí, me sigan. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te da la respuesta por cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. ¿Por qué creemos? ¿Por qué no dice esto el maestro? Porque el problema realmente es uno. ¿Y cuál es el problema que engloba todo? Que estamos en un sueño, que creemos estar dormidos y que estamos ahí, y eso es todo, la separación, ¿no? Entonces, dentro de ese problema, que es el verdadero problema, pues adentro, en nuestro sueño, podemos pensar que son miles y miles y miles de problemas, ¿no? Los vemos en lo que tenemos nosotros, lo que hemos vivido otros, etcétera. Entonces dice, dice, mientras creas que los problemas son específicos, su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que él, que él es, que el que es uno es muchos. Ya, perdón, es que se me volteó ahí. Entonces, o sea, lo que decíamos, creemos que estamos separados
y por lo tanto creemos que hay muchos problemas, ¿no? Por lo tanto, separados, estar en la idea de la separación. Y entonces dice que hay muchas respuestas mientras sigas creyendo que el que es uno es muchos, o sea, todos somos el Hijo de Dios, todos juntos formamos el Hijo de Dios, que es uno solo, y al estar en esa unión, está también nuestra unión con Dios, y entonces Dios y sus hijos, y su Hijo, englobado en todo, en su Hijo todos, Dios y su Hijo hacen la unicidad, ¿ok? Que es el uno, y en donde eso es todo. Fíjense, y por eso fue que nos llevó hoy en la meditación a ir a estarnos dentro de todo y fundirnos en esa luz, ¿no? Bueno, entonces, puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que ésta puede exigirte. O sea, si nos está diciendo, a ver, ah, la solución a este problema es es esta situación. Y entonces, para que tú lo resuelvas, tienes que tan. O sea, puede ser que esa sea la idea que tenemos al estarle preguntando algo específico, solicitando un apoyo específico. Vamos a pensar, como en el caso, vamos a poner el ejemplo de Doris, que nos hizo el favor de explicarnos lo de su papi, ¿no? Entonces, pareciera como si ahí el problema fuera que su papá es pues un muy enojón y todo, tiene un carácter muy difícil. Entonces, pido ayuda para este problema en específico? Y a lo mejor no pido ayuda para ese problema en específico porque puedo pensar que me va a exigir que me doblegue o que me someta todavía más o alguna cosa así, ¿no? Pudiéramos pensar algún tipo de sacrificio finalmente para solucionar ese problema. Cuando no es así, porque el problema no es que el papá sea que presente esa característica de su personalidad, porque eso no es lo que es él, porque justo lo que decía, en su esencia se encuentra la perfección y él está viviendo un sueño que están compartiendo ese sueño y entonces a él le toca ser en ese sueño el enojón y a los que se encuentran a su alrededor, los que están viviendo o han tenido que vivir en muchas ocasiones, me imagino que se vivieron situaciones de sometimiento para evitarse tener problemas con él, ¿no? Entonces, creer que todo esto ese es un problema y no es real porque las situaciones que no son buenas, que no son verdaderas, que tienen alguna situación de incongruencia, de baja vibración, no son reales, forman parte del sueño, un sueño solamente, ¿no? Entonces, cuando ya podamos ver de inmediato, e inclusive ya ni siquiera vemos el carácter tremendo de una persona, el comportamiento equivocado de cualquier otro, lo que sea, porque ya directamente vamos, ya en automático reconocemos la esencia de cada quien. En ese momento es cuando vamos a estar viendo a todos como uno solo, ¿no? Entonces, para ese momento, nos toca estarle trabaje. Entonces, pero repetimos entonces aquí, puede que tengas miedo de su especialidad por temor a lo que crees que ésta pueda exigirte, mas es únicamente pidiendo, como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que en este último ejercicio que nos señaló, que nos explicó, que nos compartió Doris? Ya no le pidió a Dios que le quitara el mal carácter a su papá, ¿no? Sino que le pidió ayuda al Espíritu Santo para poder resolver esa situación, lo dejaba en sus manos. Eso es diferente, ¿no? Ya se pidió ayuda, pero ya es una ayuda que va en otro nivel.
pero es pidiendo ese tipo de ayuda como aprenderás, dice, ¿no? ¿Sale? Entonces dice más, es únicamente pidiendo como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. O sea, cuando pedimos ayuda al Espíritu Santo, no solamente no nos exige nada, nos libera de todo, ¿o no es cierto? Porque si lo dejamos a Él, nos relajamos. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. ¿Ah? Porque tenemos la idea de que pedir solamente va en el sentido de material, y lo que es verdadero pedir en otro nivel es pedir eso, es pedir una ayuda que trasciende las cosas. ¿Va? ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces dice, el Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio. ¿Y qué es lo que es nuestro? ¿Qué es lo que es de cada uno de nosotros? La paz, el amor, la plenitud, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. Entonces, ¿qué hay en el mundo real? ¿Qué hay en el reino de Dios? ¿Qué es lo que impera en el reino de Dios? El amor, la armonía, la paz, el que somos uno, la perfección, la eternidad, ¿no? La bondad en su máxima expresión. Entonces, eso lo compartimos y eso es lo que somos también. Entonces, el Espíritu Santo te da solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio, porque eso es tuyo, te corresponde. Pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo que compartes con Dios. O sea, todo lo que no sea esto que acabamos de decir, no es real, forma parte del sueño. Es algo que prácticamente en un abrir y cerrar de ojos se desaparece. Una vez que abramos los ojos a la realidad, todo eso que hemos equivocado deja de estar, ¿va? Entonces dice, y solamente pidiendo es como vamos a encontrar eso que es el reino de Dios. Hay que ponernosla fácil, ¿no? No cargar con nosotros ni resolverlo nosotros solitos. A ver, chiquis, ¿por qué? Porque se ponen muchos taches, chiquis. Lo cual por una parte es medio buena, pero no tanto, porque no se tiene que tampoco dar uno con, al final de cuentas, estarse juzgando y condenando uno mismo, ¿no? Pero el hecho de que le esté pidiendo ayuda al Espíritu Santo y de que esté alerta es lo que hace que se dé cuenta, sí, ya la regué, ¿no? Perdón por lo de ya la regué. O sea, ¿no? Entonces, no, no pasa nada, es parte del proceso. Estamos atentos, estamos alerta, entonces estamos corrigiendo. Pero precisamente porque se ha estado pidiendo ayuda, es que se puede estar más alerta. Si no, simplemente se iría uno así, ya, agarraría caminito nuevamente, ¿no? Y no. Entonces dice, dice, esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone de restituir, ser capaz de interpretar incorrectamente la pregunta que necesitas hacer para darte cuenta de su respuesta? Entonces, dice, para interpretar incorrectamente la pregunta que necesitas hacer. O sea, el Espíritu Santo va más allá todavía. Nosotros no sabemos cuál es la pregunta que necesitamos hacer, pero el Espíritu Santo no se equivoca en la respuesta que ya tiene desde antes, ¿no? Porque lo que se tiene que saber es cuál es la pregunta. Entonces dice, ¿y qué desea arriba? ¿Desea el problema o la solución? ¿No? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, entonces, has oído la respuesta, pero no has comprendido bien la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? Dice aquí, ¿no?
Entonces, por lo tanto, si pedirle ayuda al Espíritu Santo no equivale a que se nos quite nada, no hay que escatimar en estarle pidiendo ayuda. Pero aguas, ¿qué es lo que podemos pensar al estar pidiéndole tanta ayuda al Espíritu Santo? Que pensamos pensando como humanos, que el Espíritu Santo se pueda así como que, ya, ¿no? Así como que cansar de nosotros y que esté considerando que abusivas somos, alguna cosa así, no sé cuántas cosas como humanos, pero no, el Espíritu Santo no va a pensar nunca mal de nosotros. Y además el Espíritu Santo tiene la posibilidad de estar las 24 horas del día, todos los días del año, etcétera, porque está a nuestro servicio, está dentro de nosotros y está precisamente para ese propósito, para ayudarnos a despertar, para estarnos dando ayuda de manera permanente, porque ni en sueños nos deja. Entonces, no sé si con usted ya lo comentamos, pero sería importante, es bueno que cuando uno ya se va a dormir, dejar en manos del Espíritu Santo el sueño. O sea, Espíritu Santo, te encomiendo, pongo en tus manos mi sueño, ¿no? O sea, para que todo lo que suceda cuando uno esté soñando, estamos hablando de nuestra mente, el Espíritu Santo esté ahí, alerta, para estar haciendo las correcciones y ayudándonos a no irnos por otro camino, ¿va? Vale la pena hacer esa petición al Espíritu Santo, porque así le estamos pidiendo las 24 horas, el día que nos esté apoyando, ¿no? Entonces, vamos a hacer entonces ese ejercicio, vale la pena. Entonces, vamos. Ok. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo tan solo con que lo pidas. A ver, crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. ¿Cuándo es cuando estamos arrebatando? Porque ya no estamos arrebatando nada más a nivel físico, ¿no? A lo mejor nosotros ya no arrebatamos nunca, pero ¿cómo es que sí seguimos arrebatando? Con nuestros pensamientos, dejando que el ego domine. Uh-huh. Un ejemplo más, está bien así, Nami, pero un ejemplo, ¿No es cuando pedimos con carencia que decías? por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, a ver, cuando arrebatamos, también es cuando no damos lo que nos corresponde dar, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que nos corresponde dar en todas las situaciones incongruentes que observamos o en todas las condiciones de carencia que lleguemos a observar, sea del tipo que sea la carencia? ¿Qué es lo que dejamos de dar? Pues amor, ¿no? Amor. Al no reconocer que eso no es real, que la perfección es lo que corresponde a cada quien, de lo que estamos observando, cuando estamos juzgando, entonces, como decía Noemí, que estamos dejando que el ego sea el que interfiera, estamos arrebatando, estamos arrebatando. Y también de qué otra forma arrebatamos. Cuando nosotros no estamos en paz, ¿qué es lo que transmitimos cuando no estamos? O sea, todo lo que nosotros somos, lo que pensamos y lo que sentimos, sale al exterior porque es energía y la energía no se queda estática. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando que llegue al exterior, a nuestro ambiente? ¿Qué es lo que arrojamos al medio ambiente nosotros? Pues esas energías negativas. Y entonces, si no tengo paz, ¿qué les estoy mandando? Pues también esa falta de paz a los demás. Si estoy teniendo unos pensamientos de carencia,
del tipo que sea, esos pensamientos de carencia se los estoy mandando a los demás y no faltará quien me los pesque. Y entonces también empiezan con sentimientos de carencia. Es muy contagioso lo que nosotros dejamos en las energías de pensamientos y emociones de baja vibración, porque pegan en donde menos nos imaginemos. Se necesita a veces estar con una muy elevada vibración para que cuando entras en un ambiente en donde hay una gran cantidad de personas que traen problemas o que están enfermas y todo, no te sientas, no te des el bajón, ¿no es cierto? ¿No lo han experimentado así? Porque todo eso contagia. Entonces, arrebatamos porque creemos, dice así, que así es como nosotros vamos a tener lo que queremos. A ver, si yo culpo a los demás, me fijo en sus errores, de esa manera me exonero a mí de los míos. Esa es la creencia, ¿o no es cierto? ¿No es cierto? O sea, cuando estoy pensando en lo equivocado que está tal o cual persona, es que entonces ya no volteo a verme a mí. De esa forma volteo a ver al otro, ¿no? De esa manera ya no me hago responsable de lo que pasa a mí, de lo que me pasa. Entonces, vamos a ver. Dice entonces, esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. ¿Tienes miedo del mundo tal como lo ves? Pues el mundo real sigue siendo, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Entonces, no tengamos miedo de pedir, porque ¿qué es lo que procede de Dios? ¿De Dios procede lo material? No, no, el de Dios procede ese amor inconmensurable que es una energía todo sanadora y que una vez que nosotros estemos sanos, simplemente lo material lo generamos de manera automática. No nos escapamos de tener una situación en lo material, ya sea de salud, de cuestiones de financieras, etcétera, que sea de abundancia si uno está trabajando en su interior, ¿no? Y eso es lo que procede de Dios, lo que eleva nuestra vibración. Entonces dice, ¿dónde estamos? Es que me pierdo. Entonces, el párrafo 8. sí, dice, nada que procede de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos libera? ¿Qué es lo que nos libera a los humanos? La verdadera libertad, ¿cómo la obtenemos? A través del reconocimiento de la verdad. ¿Sí? Si vivimos en la verdad, vivimos en el amor, vivimos en la plenitud. Entonces, ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos encarcela? El temor, ¿o no? El temor nos hace que nos paralicemos, que no hagamos o que nos detengamos de hacer aquello o que nos preocupemos, que nos enojemos, que nos enfermemos, etcétera, ¿no? Todas las cuestiones de carencia se derivan del temor. ¿Y qué es el temor? La ausencia de amor, lo opuesto al amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo que procede de Dios es únicamente lo que procede de Dios libera? Que lo que procede de Dios es el amor. ¿Sí estamos en eso? Entonces, cuando nosotros le pedimos lo que sea que le pidamos a Dios mismo o a través del Espíritu Santo, es con este sentido de liberación. Si yo le estoy pidiendo, Espíritu Santo, ayúdame a reconocer el significado de este problema,
Le estamos pidiendo al Espíritu Santo entendimiento, sabiduría, para podernos entonces, ya una vez que lo entendamos el significado de eso, nos liberamos de ello. ¿Qué significado puede tener? Pues cuando no lo entendemos, hay que pedir el significado de esa situación y el significado va a llegar. Como la situación que yo acabo de pasar. Espíritu Santo, ayúdame a entender el significado de esa situación. Y de entrada, en principio, no la entendía. En principio no la entendía. Pero entonces, en algún momento, mientras estaba haciendo todo el proceso de las aclaraciones y todo lo demás, y que empecé a hacer el decreto de que lo que por conciencia, lo que por derecho de conciencia me pertenece es mío y nadie me lo quita. En ese momento también me fue llegando la claridad de qué tipos de pensamientos he estado teniendo acerca de situaciones parecidas, aunque no necesariamente que tenga que ver con los bancos, pero que están ahí haciendo presión para provocar que la gente caiga, ¿no? Y se escucha en todas partes los intentos, esos intentos de estar recibiendo las llamadas equivocadas, etcétera, ¿no? O sea, como que ya es un acusamiento muy tremendo. Lo he estado escuchando mucho. ¿Por qué lo he estado escuchando? Porque todavía lo traigo dentro de mí y no me ha puesto a trabajarlo para liberarlo, ¿no? Etcétera. Son un montón de cosas que vinieron a mi mente. El por qué es que el para qué fue que me estaba generando yo esa situación. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Hay que preguntarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a entender cuál es el significado de esto para entonces encontrar cuál es la respuesta que nos libere de tal o cual situación. Ejemplos. A ver, Miriam tuvo una situación con su sobrino. Bueno, ella no tuvo nada. Su sobrino fue quien le compartió una situación que estaba teniendo. Entonces, Miriam, en lugar de decir, ay, qué muchacho, que lo que sea, y ponerse en contra del muchacho, o estar regañando a su sobrino porque estuvieran metido en ese tipo de líos, o lo que fuera así por el estilo, dijo no. Entonces puso en manos del Espíritu Santo la situación y la situación se resolvió. ¿Qué significaba? ¿Qué significado tenía poner en manos del Espíritu Santo? ¿Qué se pensaba que se podía conseguir? La solución del problema. Y Paz. de una forma muy bonita dijiste, se solucionó todo de una manera muy bonita, ¿no? Sí, sí. Justo eso. Paz, como dice Doris. Entonces, encontramos lo que es el mayor bien en cada situación, todo lo que procede de Dios. Sí. Entonces dice, nada que proceda de Dios puede esclavizar a su hijo, a quien él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo y cuya libertad, pues solo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. ¿Qué les hace sentir este parrafito en especial? Ejemplos. ¿Se han sentido limitados alguna vez al estarle pidiendo ayuda a Dios en alguna situación porque piensan que Dios les pueda decir, da la respuesta equivocada? Ejemplo. Vamos a pensar. Miren, le voy a hacer un ejemplo ahorita relacionado con conflictos entre otros o con otros o con otros. Mi mamá nos tenía todos, ¿cómo se llama? Cuando amenazados, de que si sabía, se enteraba de que nosotros nos peleábamos en la escuela, nos iba a ir peor a nosotros. Entonces, yo nunca tuve la oportunidad ni nada de pelearme con nadie, pero pues entre niños es más frecuente, ¿no? Los hombrecitos. Mis hermanos tenían que dejarse que sus amiguitos en determinado momento les hicieran la vida de cuadritos porque no se podían defender, porque entonces les iba peor con mi mamá.
Entonces, eso es un símil muy pequeño. Si nosotros le pedimos ayuda a Dios para resolver una situación de maltrato, injusticia, etcétera, etcétera, entre hermanos, hermanos no quiere decir de sangre, sino hermanos como nosotros somos hermanos, que nos podamos pensar que va a decir que lo libere, que lo deje, que no lo culpe, que lo perdone, etcétera, en el sentido tradicional que teníamos de perdonar y de no culparlo y todo. Entonces, es decir, me está pidiendo que deje que me vean la cara, ¿no? Prácticamente no estaríamos pensando de esa manera. O sea, me está pidiendo que pase por una persona dejada y que entonces pueda permitir que todo el mundo abuse de mí. O sea, Dios, ¿de qué forma me puede estar pidiendo las cosas? ¿No? Pero no le vamos a pedir a Dios que me ayude a resolver la situación pensando en que a mí me ayuda a resolver y al otro le dan la torre, ¿no? La forma como yo le pido al Espíritu Santo es que me ayude a resolver la situación en el bien y para el bien, en la verdad. A Dios le pedimos ayuda en ese sentido. Y todo lo que procede de Dios es para liberarnos, no para atarnos más. Entonces, la solución, ¿de qué forma se da? De forma extraordinaria. Ni siquiera podemos tener a veces la idea de cómo se puede solucionar una cosa, pero todo se soluciona de una forma impresionantemente bien si uno lo pide con fe. ¿O no es cierto? Sí. Ya tenemos muchos testimonios de ello. Entonces, pero les pregunto, ¿en alguna ocasión se han sentido con ese temor de que si le pido a Dios algo, se vaya a querer pasar conmigo? No, Que me pida algo como para, así como de sometimiento, de que pues yo me porte bien y que pon la otra mejilla, por ejemplo, el concepto que se tenía de poner la otra mejilla, ¿no? Ujú. Y es como que no, pero no es literal, ¿va? ujú. Dice, hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El Maestro Jesús nos está diciendo, hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que el reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pide la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta, la verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la verdad? ¿No? En la verdad se encierra todo. Entonces, el Maestro Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también tú lo eres, porque la verdad está dentro de ti. Si somos hijos de Dios, todos somos iguales. Y lo que es de Dios es lo verdadero. Entonces, la verdad está dentro de nosotros y con base en la verdad, todo es lo que se tiene que solucionar. La verdad libera. Hay una frase que dice, la verdad os hará libre. ¿Quién lo dijo? Pues Jesús, ¿no? ¿No? Ujú, sí. Jesús. Ujú. Bueno, entonces ten fe en la verdad, que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti, nos dice el Maestro Jesús. Ten fe en que la verdad está en mí. ¿Tenemos fe en que la verdad está en el Maestro Jesús? Sí, Pues ¿sí o sí, no? sí, sí. Y entonces, si tenemos fe en que la verdad está en el Maestro Jesús, ¿podemos tener fe en que la verdad está en nosotros? ¿Sí? Pues sí. Ok, entonces pídele la verdad a cualquier hijo de Dios.
esa sería una forma diferente de hacer el ejercicio ahora. Ante cualquier situación que veamos, con cualquier persona, el hermano, te pido la verdad. ¿Si les late o no les hace clic? Hermano, te pido la verdad que mora en ti. ¿Cómo creen que puede ser la reacción si nosotros le pedimos internamente a alguien? Por ejemplo, Noemí, en el caso de su hermana, si en lugar de haberse dejado llevar, que igual es válido, Noemí, no te sientas culpable ni nada, pero a veces está uno distraído y está uno en buen plan y trae uno sus propias cosas y se encuentra con desplantes de esa naturaleza, bueno, pues reacciona. Estamos todavía siendo reactivos, hay que reconocerlo para que nos pongamos nada más alertas. Pero nada más como ejemplo, si le dicen a mi hermana, te pido la verdad que mora dentro mentalmente, con un silencio. ¿Cuál pudo haber sido la respuesta de su hermana? No sabemos. ¿No? Pues sería otra forma. ¿Les late la tarea? Sí, sí, sí. Pero Ok. internamente. Sí, 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 tú lo piensas, tú se lo pides mentalmente nada más. Hermano, te pido la verdad que está dentro de ti o la verdad que mora en ti, como sea. Como esperando que tenga otra reacción. No esperes nada. Vamos a ver qué pasa. Por supuesto que sí. La idea sería que encontremos que esto haga clic y entonces, ¡zas!, le baje unas rayitas o muchas, ¿no? Pero sin expectativas. Vamos a ver qué tal funciona este ejercicio. Si el Maestro Jesús nos está diciendo, dice, ten fe en que la verdad está en mí porque yo sé que está en ti, entonces nosotros tenemos que tener fe en que la verdad está también en todos nuestros hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dice, cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida. Y esa respuesta es la que va a ser interesante. Y no necesariamente tiene que ser una respuesta hablada, ¿no? El cambio de actitud, lo que sea. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces, en el mundo real no hay enfermedades, chispas. Pues no estamos todavía en el mundo real, ¿no? En el mundo real no hay sueño, no hay ganas de irse a dormir. Así como en el mundo real no hay cansancio. Imagina. Pero bueno, por alguna razón nos toca tener la clase a esta hora cuando ya todas están cansadas. Y yo últimamente tengo un pequeño problemita con los ojos que se me secan ya cuando se llega la noche. Y entonces eso me cuesta un poco de trabajo, no ver precisamente, sino no sé exactamente qué es lo que pasa. Pero bueno, como no está tan claro como estoy acostumbrada, entonces me desconcierta un poco, pero ahí vamos. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda. Ok, entonces,
¿Qué significa entonces? Que la enfermedad es sinónimo de separación. ¿Ok? Pues en él no hay separación ni división. ¿Qué es lo que nos provoca las enfermedades? ¿Qué es lo que nos provocan las preocupaciones, los enojos, las tristezas? ¿Con quién están relacionados? Siempre es con otro ser humano, ¿sí o no? Sí. Entonces, si las preocupaciones, los enojos, las tristezas y todo esto, todas las emociones de baja vibración, están relacionadas con nuestro pensar acerca de otros, ¿qué significa? Que creemos que estamos separados y que los vemos afuera, que no somos, no que somos lo mismo, que somos uno, ¿sí? Y que entonces el temor existe por ese sentido de separación también, porque al creer que estamos separados, podemos pensar en cualquier momento que los demás nos pueden atacar y que podemos ser sujetos de ataques como el que recibí el viernes, ¿no? Por ejemplo, o como el que recibió Noemí de parte de su hermana, o como la agresividad del papá de Doris, etcétera, ¿no? Problema, o sea, hay ataque, hay división, entonces tenemos temor unos de otros, ¿o no es cierto? Porque nos puede fallar, nos puede un montón de ideas, pueden ser miles de cosas. Creemos que los demás nos pueden hacer algo. El Maestro Jesús nos dice en algún otro momento, no sé si aquí ya lo pasamos o no, pero de todas maneras se los comento. Nada ni nadie externo a ti te puede hacer nada, te puede afectar. Es solamente lo que piensas o sientes acerca de lo que hacen o dicen los demás, lo que te afecta. Es lo que piensas. O sea, es una decisión que los demás me afecten o no me afecten con sus actos. ¿Va? Simplemente, si yo pienso que los demás me pueden hacer algo, cualquiera que le pongamos la cara en esos demás, quiere decir que los considero que son entes separados y ese sentimiento de separación es lo que nos provoca los temores. Y eso, los temores, todas las emociones negativas, es lo que nos da lugar a las enfermedades. Y llamémosle enfermedades a las cuestiones de carencia de salud, pero a cualquier otro tipo de carencia, de paz, de armonía, de carencia de felicidad, carencia de amor, carencia de armonía, cualquier tipo de carencia, carencia de buen trato, carencia de, pues de todo lo que podamos imaginar. Eso es lo que provoca las enfermedades. Dice, en el mundo real no hay esto, pues en él solo se reconocen los pensamientos amorosos. Solamente pensamientos amorosos es lo que hay en el mundo real. Entonces, ¿en dónde está en nosotros la capacidad de tener pensamientos amorosos? ¿La tenemos? Pregunto. ¿Tenemos o no tenemos la capacidad de tener pensamientos amorosos? Sí, Pues yo creo que sí sí la tenemos la capacidad, pero la ¿Sí? hacemos ¿Qué a un dicen los lado de demás? repente. ¿Qué dices, Miriam? Sí tenemos la capacidad, solo que la hacemos a un lado de repente. Sí. ¿Y qué piensan los demás? Y sí la tenemos, pero andamos en otro mundo a veces, Tenemos la capacidad de tener pensamientos amorosos. distraídos. ¿Mm? Por eso, pero ¿tenemos o no la capacidad de tener pensamientos amorosos? Sí, Sí tenemos. tenemos. Sí, la tenemos. ¿Por qué la tenemos? Porque dentro de nosotros, nuestra mente se encuentra dividida y una parte está al servicio del espíritu y ahí solamente son pensamientos amorosos.
Esa es nuestra verdad, esa es nuestra esencia, es nuestra perfección. Sí. Entonces, si nosotros tenemos, dice, en el mundo real, o sea, en el reino de Dios, no hay enfermedades, pues no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos. Y si los pensamientos amorosos están dentro de nosotros también, ¿en dónde está el reino de Dios? Está dentro de nosotros. Está el reino de Dios dentro de nosotros. Nada más que como tenemos la otra parte al servicio del ego, el ego se opaca todo para que no podamos ver ese reino que se encuentra en nosotros. Por eso no lo podemos ver todavía. En el mundo real solo se reconocen los pensamientos amorosos, puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda. La ayuda de Dios va contigo a todas partes. En el mundo real, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. Pero entonces, si nosotros tenemos el mundo real dentro de nosotros, el mundo real va con nosotros a todas partes, ¿sí o no? Sí. Está siempre allí donde estemos nosotros también. Y desde ahí siempre, nunca dejamos de tener la conexión con Dios. Siempre estamos conectados, aunque no nos demos cuenta. Entonces, a medida que por el hecho de pedir esta ayuda estés dispuesto a aceptarla, la ofrecerás porque la desearás. Entonces, ¿cómo puedo obtener la ayuda? Dándola. ¿Cómo es posible eso, dices? En el mundo de Dios, lo que nos está ayudando el Maestro Jesús es a invertir el pensamiento. Es dando como obtienes. Si quieres tener, da. Sí, como veíamos en otro capítulo, ¿no? Para recibir hay que dar. Exacto. Para Sí. poder tener, da Sí. todo a todos. ¿De acuerdo? Sí. Exactamente, así es. Entonces, voy con el reino de Dios a todas partes y yo tengo el reino de Dios en la medida que yo lo dé, lo voy haciendo el reconocimiento del reino en mí. O sea, cuando yo quiero reconocer la perfección en otro, cuando yo quiero hacer el milagro y digo, en tu esencia se encuentra la perfección, lo pienso y asumo que así es, tengo toda la fe de que así es. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Haciendo mi propia perfección. Ujú. En la medida que estoy reconociendo la perfección en otros, en esa medida estoy reconociendo la mía. Y en la medida que la siga reconociendo en los demás, voy afianzando el conocimiento de esa perfección en mí. Por eso es que dando es como tenemos. Nada está fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. Nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca en presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya. Que eso es, hermano, te pido la verdad que mora en ti. Por eso de ahí el ejercicio, ¿verdad? Dice, ¿dónde estamos? Pide entonces reconocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya. Verdad y realidad es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice, no aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Esto es parte del ejercicio, el porqué del ejercicio, el para qué los ejercicios que hacemos. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo. Todo aquel acto equivocado, toda actitud equivocada de una persona se deriva de esta
percepción variable que se tienen ellos de sí mismos. ¿Ustedes creen que si se reconocieran santos, actuarían de forma incongruente? No, no. Tienen entonces una percepción no solamente variable, sino equivocada de sí mismos. Y entonces actúan conforme a la percepción que tienen de sí mismos. Y si no está bien, si está con algún sentido de carencia, es que están carentes también. Así están ellos. Su mente está dividida. Y si su mente está dividida, al yo darle realidad a la percepción variable que tienen ellos de sí mismos, de acuerdo con su comportamiento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que mi mente también la estoy dividiendo más. ¿Qué es lo que estamos haciendo con cada milagro que hacemos, con cada reconocimiento de la perfección del otro? En nuestra mente, vamos a ver, imaginémonos que nuestra mente es un salón de esos grandes para que se usan en los pues en los congresos o en cuando hay espectáculos muy grandes que unen 2 o 3 salones porque están separados por una mampara. ¿Sí los han visto? Que los amplían nada más con quitar esa mampara. Bueno, imaginémonos que tenemos un salón muy grande y que entonces está dividido por esa mampara. Pero esa mampara, como se retira, es corrediza. Entonces se va recorriendo para que se haga más grande. Lo vamos haciendo a un lado. ¿Va? Entonces, en la medida que nosotros vamos de la perfección de cada quien, estamos haciendo un recorrido, vamos moviendo esa mampara, haciendo más amplia el lugar que está ocupado por la verdad. ¿Va? En cambio, si nosotros hacemos caso de la división, o sea, de la cuestión de la percepción equivocada que tienen los hermanos y caemos en su juego, ¿qué es lo que pasa? Que esa mampara no solamente no la movemos, podemos correr el riesgo de que se mueva en el sentido contrario y no vaya presionando más. ¿Sí me explico? ¿Sirvió este ejemplito, más o menos? Entonces dice, no aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia creación sin la suya. Porque con un solo hermano que no le demos chance de que en su mente, en su esencia se encuentra la perfección, es como si estuviéramos soldando esta mampara y ya no se haga ni corrediza. Entonces ahora dice, compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo. Y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Y entonces cada ser humano es una parte de mí misma. Hermano mío, dice el Maestro Jesús, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama a aquel a quien su Padre ama y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa. O sea, yo te amo porque eres el Hijo de Dios. Y al amarte porque eres el Hijo de Dios, en ese momento me doy cuenta de lo que te ama Dios a ti. Y al darme cuenta, te amo porque sé que Dios te ama, porque eres su hijo, en ese momento me doy cuenta del amor que Dios me tiene a mí. Porque no te puede amar a ti
si no me ama a mí? Porque somos uno. Para Dios no existe la división. Nos ama por igual, porque nos ama como uno solo. Tengo este vaso de agua. Me voy a tomar la mitad, porque esa es la que me sabe buena, y la otra mitad la voy a dejar. ¿Puedo hacerlo? Así, así. ¿Puedo tomar nada más de la mitad en el momento que le doy un trago? ¿Puedo No, hacer esa separación? no, te tomas la mitad, pero no queda la separación. No se queda. Pues todavía sería más fácil hacer esta separación que hacer la separación del Hijo de Dios. Somos uno, en esencia somos uno. Y en la medida que más vayamos haciendo el reconocimiento de nuestra unión, es porque estamos hablando del sentimiento de perfección de nuestra esencia. Desde nuestro reino, desde el reino de Dios en nosotros, estamos observando el reino de Dios en el otro. Hermano, te pido la verdad que mora en ti, porque la verdad es el reino de Dios. ¿Ah? Dice, no te engañes con respecto al Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama y te das cuenta del amor que tu Padre te profesa. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él. A veces se hace muy complicado, a veces es bastante complicado. En el momento en que el viernes estaba de pronto, que me di cuenta del error que yo había cometido y que realmente es que yo fui la que casi me entregué así, me puse de pechito, dicen así. ¿Qué pasa? En ese momento sentí pena por mí, enojo conmigo y enojo con ellos y dije, no, este no es el camino. Con esto hago la separación y con esto doy realidad a esto que está pasando. Esto no es real. Y el decreto, lo que por derecho de conciencia me pertenece, es mío y nadie me lo quita. Y en ese momento empecé a enviarles luz a ellos. Me envolví en luz a mí, envolví en luz a la situación y puse la situación en manos del arcángel Miguel. Quizás es como si me hubiera caído un baño de agua helada que me bajó completamente la bilirrubina que se me había metido hasta quién sabe dónde, ¿no? Todo sucede en perfección y es para bien. Y lo que por derecho de conciencia me pertenece es mío, nadie me lo quita. Y lo que por derecho de conciencia me pertenece, al final de cuentas nos pertenece a todos. No nos pueden quitar nada a nadie. Nada. Entonces, él estaba teniendo una interacción muy fuerte con personas equivocadas, pero que esa no es su realidad. Y les volvió a enviar luz y les volvió a enviar luz y les volvió a enviar luz hasta que yo me sentí en paz. Porque de pronto sí sentí unas cosas horribles, horribles las que sentí. Y entonces ese no es el camino. Con eso lo que hago es afianzar lo equivocado. Y eso no es lo que quiero. Y no tanto por el resultado desde el punto de vista material para conmigo, sino desde el punto de vista de lo que pasa en mi interior, en mi alma, sobre todo es lo más importante, ¿no? ¿Qué puede ser más importante que mi paz? ¿Y qué puede ser más importante que ser congruente con lo que digo todos los días? Justo, un ejercicio muy fuerte, pero es para ponerlo en práctica, ahí, justo ahí, cuando se pone muy complicado, justo ahí. Y me fui a dormir tranquila. Cuando normalmente a lo mejor ahorita ni siquiera podía estar platicando con ustedes porque a lo mejor hasta no sé qué otra cosa me hubiera dado, ¿no? No, no pasa nada. Dice, ama a aquel a quien su padre ama. No hay de otra. Dice, sana en Cristo y no te sientas ofendido. Tiene cabida en él.
¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿En dónde está Cristo? Pues que no es Dios crucificado aquí en el mundo y a él se No, llama Cristo. no. Cristo es el Hijo de Dios que está en mí, ¿no? Ujú. Esa parte de la que hablaba hace rato, que dice nuestra mente al servicio del Espíritu, esa parte que es nuestra esencia, esa es nuestra parte crística. Eso es Cristo. Y entonces el maestro de pila y era Jesús el Cristo. Jesús Cristo. Porque él ya estaba completamente, ya no tenía dividido. Él estaba con toda su mente crística. La mampara él la tenía completamente recorrida. El Cristo está en ti, el Cristo está en mí y está en cada uno de nosotros. Y eso, como dice Chiquis, es el Hijo de Dios. En ese nivel es en donde somos uno. En ese nivel somos Cristo. Somos el Hijo de Dios. Y entonces sana en Cristo y no te sientas ofendido por él. O sea, no me puedo sentir ofendido por un hermano si yo me apego al Cristo en él. Cristo en él no me puede ofender. Quien en determinado momento hace cualquier cosa para ofenderme es su parte humana, su parte que está ocupada por el ego. Y si me dejo yo que me ofenda, su parte humana es mi parte humana también la que lo está permitiendo. Y mi parte humana es la que estoy tratando de trascender. Entonces, si mi parte humana le doy vuelo para que haga y se deje a, ¿cómo se llama? Ofender por lo que haga el otro, le estoy dando poder a mi parte humana y le estoy dando poder a la parte humana del otro. Y de lo que se trata con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que estamos haciendo, es disminuir esa parte humana hasta irla desapareciendo y por lo tanto la manera para hacer lo que nos propone el hermano, nuestro hermano Jesús, es ver desaparecer esa parte humana en el otro, no darle validez. Por eso sana en Cristo. O sea, ¿cómo puedo sanar en Cristo? Solamente reconociendo a Cristo en cada uno. Si yo reconozco a Cristo en cada uno, no me puedo ofender. Lo que está pasando con este hermano que está actuando de manera equivocada es que está su ego ahí actuando. Pero eso no es lo que me importa de él. Me importa su esencia, porque es ahí en donde somos uno. Y me toca sí o sí hacer a un lado mi parte humana, sea lo que sea que esté pasando. Les aseguro que sea lo que sea que esté pasando, en el momento que yo me apego a su parte crística, desaparece todo lo demás. Se manifiesta en perfección en el mundo de las formas, pero desaparece, porque no es real lo otro. Dice, sana en Cristo, no te sientas ofendido por él, pues la ofensa no tiene cabida en él. Si lo que te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no permitas a nadie, si no es a través de su consejo, y no percibas, perdón, a nadie, Es a través de si no su- es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él nos engaña. ¿Ok? Así puede ser entonces la persona más equivocada con la que te puedas estar encontrando. Esperemos que no nos toque ese caso. O de todas maneras, y esa persona, hasta en lo más equivocada, en su esencia está Cristo, en su esencia está la perfección, en su esencia está Dios. Podemos tener
una sola chispita de Cristo, recubierta de todo lo que queramos pensar, de cosa equivocada, y parecer una persona la más equivocada que nos podamos imaginar. Y entonces que aquella en la cual es hasta inconcebible que tenga su parte crística, ¿no? Pero su parte crística está ahí. Y aunque sea una chispa, esa chispa para mí vale más que todo lo demás. Lo demás deja de tener sentido. La chispa divina es lo único que me importa y la recupero porque la quiero para mí. Entonces la hago a un lado, hago todo lo demás que lo envuelve. Todo lo que lo envuelve no es real. Si lo que percibes te ofende a ti mismo, te ofendes a ti mismo. Te digo, si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndolo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto al cual Él nos engaña. Perdonen que lo repetí, pero es que necesitaba en especial que se me grabara, no sé de qué forma, ¿no? Entonces, los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confía, a alguien en quien confían, cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, una sombra y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Y entonces nosotros somos como niños y percibimos fantasmas, monstruos y dragones, eso por decirlo de alguna manera, pero son irreales, así como nos está describiendo aquí de las fantasías de los niños. Sí, hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. Pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás por la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta. Y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán de nuevo, ¿cuál es la verdad? No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. No sabes lo que son y debido a ellos los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que las conoce, que la conoce, y él te dirá lo que ellos son, pues tú no entiendes lo que ellos son y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. Entonces, completamos nuestra oración. Bueno, no la vamos a completar. Van a ser dos partes, una tarea de una forma y otra de otra, la que nosotros querramos ver. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar cuál es la realidad? Al Espíritu Santo. Ese es aquel, el que nos menciona aquí, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cuál es la realidad?
de este hermano. Y se la vamos a preguntar, no solamente porque veamos a una persona que nos está atacando, ofendiendo, lo que sea, sino a toda aquella persona que veamos carente de cualquier cosa. ¿Va? Espíritu Santo, ¿cuál es la realidad de este hermano? Dice entonces, ¿no intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo con solo pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibes a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en su lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Cómo podemos conseguir aprender cuál es la verdad acerca de nosotros? A través de lo que le preguntemos al Espíritu Santo acerca de cada hermano. ¿Cuál es la realidad de este hermano? ¿Cuál es su verdad? Y así poco a poco iremos percibiéndonos a nosotros mismos sin engaño alguno, en la medida que vayamos viendo la verdad en cada uno de los demás. Le vamos a dejar aquí, porque el reloj que tiene en automático Doris nos dice, es hora de ir cerrando la clase, ¿no? Solita se le apaga y ya dice. Entonces, hoy es 12, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a ver. Miriam, Híjoles, pues yo me quedo ¿qué te deja a ti la clase el día de hoy? en la parte donde dice, el Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio. Sí, o sea, esto pues hace pensar que si nosotros queremos vivir en un sueño, pues el Espíritu Santo no nos va a dar otro sueño, ¿no? Sino que Él solo nos da la realidad, bueno, Dios solo nos da las realidades, vivir en un mundo real, y es lo que debemos aprender, a estar en un mundo real, ¿sí? Sin titubeos, sin buscar otras cosas, ¿sí? Porque solo la realidad es lo que existe. Pero nosotros, nuestra mente, como es tan volátil, nuestros pensamientos, pues nos llevan hacia otras situaciones, hacia otras cosas, ¿no? Y vamos dejando de lado. Y como dice aquí que debemos, que si vemos en el hermano, pues, una situación que no nos agrada, nos gusta mucho, pero estamos viendo la propia, ¿sí? Si estamos viendo una situación muy diferente, muy rara o muy negativa en él, pues es nuestra, porque la estamos entendiendo, la estamos visualizando, pero cuesta entenderla, ¿sí? Entonces, por eso si nos encomendamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe hacia la verdad, pues Él nos va a dar solamente la verdad, no nos va a dar otra cosa, no nos va a dar algo que no nos pertenezca, ¿sí? Como una realidad. Yo así Bien, con eso. Miriam, gracias. Chiquis, Esto me encantó, donde dice, Dios no te exige nada en absoluto, Dios solo da y nunca quita. Cuando te niegues a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar una vez de a compartir. Es increíble, pues sí, Dios siempre te da y nunca te quita. Ah. y como somos sus hijos, nosotros también cuando damos de verdad, no se nos quita nada, sino se acentúa en nosotros, ¿no? Muchas gracias, chiquis. Noemí, Bueno, a mí me gustó mucho la clase porque pues habla de la percepción que nosotros debemos tener
primero como de nosotros mismos y después de que no debemos aceptar la percepción de de los demás. Por ejemplo, no aceptes la percepción variable de tu hermano que tiene de sí mismo, pues su mente está dividida. Y ahí nos habla de la división y pues con esto nos da a entender de que tenemos que tener mucho cuidado porque pues todos somos uno. Y al ser todos uno, pues todos somos hijos de Dios. Entonces hay que ver nada más esa esencia crística, como tú acabas de mencionar, y no el ego. Muy bien, Noemí, muchas gracias. Pues entonces vamos a hacer la tarea. Hermano, te pido la verdad que mora en ti o al Espíritu. ¿Cuál es la realidad de este hermano? ¿No? Entonces, ya sea una u otra o las dos. A uno se lo pides directamente a él y al otro se lo pides al Espíritu Santo para que le agarremos por dos. Bueno, pues que tengan muy buena semana. Que Igualmente. descansen. Gracias, Buenas Buenas igualmente. noches. Hasta Buenas luego, un noches. abrazo. Las amo. Un abrazo. Las amo, bye. Bye.